Compañeres, un programa sobre educación y cultura de la agrupación Patria Compañera. Conducción general, Lucila Fauda y Alicia Villa. En la producción, Clara Rojas, Rosana Ubiaga y Armando Balbuena. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa, Twitter Patria Compañera. Hola Alicia, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa y este nuevo año de Diálogos Compañeros. ¿Cómo estás, Alicia? Hola Lucila, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Como verán, tenemos presentación, empezamos el año con todo, empezamos el año bien arriba. Así que bueno, vamos a empezar con los agradecimientos. En primer lugar, le vamos a agradecer también este año a los compañeros del IVAP, del Instituto Bonaerense de Evaluación de Proyectos, porque una vez más están transmitiendo el programa con nosotros a esta hora. ¿Y a quiénes más? También le vamos a agradecer a Lucio Enríquez y a Maxi Pando, que nos han dado una mano muy grande con la artística, con ese videito que vieron, con la locución, con otros que van a ver sorpresa. Así que bueno, nuevamente agradecerles, contarles un poquito que este año vamos a seguir encontrándonos todos los jueves a las 19 horas por este mismo medio. Vamos a seguir con nuestra modalidad de hacer entrevistas a distintas personalidades que están vinculadas a la educación. Así que se viene un año cargadito, ¿no, Se viene Alicia? un año cargadito, se viene un año en el que esperamos tener la oportunidad de poder brindarles un programa como el año pasado, donde tengamos, como siempre, nuestra sección de noticias y, como siempre, la sección central de nuestro programa, que son las entrevistas. Nosotros les adelantamos, solamente les anticipamos que este primer programa tenemos como entrevistada a Milena La Moneda, que ella es dirigente de SADOP, de Zona Norte, y bueno, va a ser nuestra primer entrevistada en el día de hoy. Así que, bueno, de alguna manera esperamos también contar en algunos otros programas con entrevistas que tengan que ver con académicos, académicas, docentes y también con el sector sindical. También vamos a seguir trabajando en un ciclo de cierre como el año pasado, que trabajamos efemérides, pero este año decidimos incorporar otras voces a ese varieté, esas pastillitas del final. Entonces seguramente habrá producciones literarias, habrá cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la música, con el arte, así que con experiencias que están vinculadas a lo educativo. Así que también estamos, a partir de este momento, los invitamos si alguno tiene una experiencia o quiere compartirnos algún libro, alguna obra que esté presentando, seguramente podremos darle difusión de alguna manera. Bueno, Alicia, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a lo nuestro. Bueno, les proponemos en esta primer parte del programa hacer un raconto de los programas que estuvimos, trabajando el año pasado. La idea es hacer una síntesis en donde vayamos paseando un poco por los entrevistados. En nuestros primeros 2 programas tuvimos como entrevistado a Alberto Silioni, que fue ministro de Educación, y fue muy interesante la conversación porque destacó el trabajo de la docencia y de los estudiantes argentinos durante la pandemia. Y aún después de cómo después de la ruptura de la escolaridad que produjo la pandemia y del colapso en que Cambiemos había dejado el país, Silioni rescata los cambios positivos que hubo en ese sentido. Sí, también nos invitó a pensar y a seguir problematizando que ese año de pandemia y este año que vamos a enfrentar es un buen momento para seguir pensando lo educativo, ¿no? Pensar la escuela, pensar la educación superior. Sí, que fue muy interesante la entrevista con Alberto.
Ya después de los 2 programas que estuvimos conversando con Alberto, nuestra siguiente entrevistada fue Graciela Morgade. Con ella repasamos algunos aspectos de la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, porque además justo se cumplían, en el mes que la entrevistamos a Graciela, 14 años de la Ley de Educación Sexual Integral y de la importancia que tiene trabajar esa ley en el marco de la escuela. Sí, sin duda en ese momento Graciela nos contaba de la importancia de la ley, de todo el trabajo que se hizo y de la necesidad que hay hoy de poder actualizar muchas de las cosas que están presentes en la ley en los contenidos de la ESI. Porque a lo largo de toda esta historia, de todos estos años y a partir de distintas políticas públicas, se han ido ampliando las temáticas que son necesarias trabajar. Después de Graciela Morgade, la entrevistamos a Sofía Tisted, que nos vino a contar y a trabajar algunas cuestiones que tenían que ver con la educación intercultural, que fue, la verdad que a pesar de distintas políticas públicas y a pesar de distintas acciones que ha llevado a cabo el Estado para intentar trabajar estos temas, sigue habiendo como muchas desigualdades y mucho que hacer. Así que estuvo también bastante polémico ese programa. Sí, y como todos los programas, ¿no? También la entrevista siguiente estuvimos conversando con Miguel Dualde, que nos trajo un poco la voz sindical respecto de la situación que estábamos viviendo el año pasado a partir de la pandemia. Con Miguel destacamos el trabajo docente en la continuidad pedagógica, tratamos de desmistificar esta idea que se trabajó muchas veces, esas voces que escuchamos muchas veces que se decía que las clases se estaban perdiendo, que era un año perdido, cuando en realidad los docentes estaban trabajando fuertemente y sosteniendo no solo la continuidad, sino también el anclaje simbólico de los chicos al universo escolar, ¿verdad? Y también otro tema que surgió en la conversación con Miguel tuvo que ver con cómo la pandemia puso en evidencia y hizo mucho más visibles, no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos económicos y en términos culturales, las enormes desigualdades que hay en nuestro país que hicieron o que produjeron un acceso desigual con los estudiantes, a los estudiantes. Otra entrevistada de lujo que tuvimos en el programa fue la doctora Adriana Puigros, en donde Adriana, a lo largo de toda su trayectoria en trabajar la educación y las distintas miradas sobre la educación, nos hizo como reflexionar y acompañó a pensar sobre las injusticias y las desigualdades que se dan hoy en la educación. Sobre esta deuda interna que existe entre los pueblos latinoamericanos. Y por sobre todo también resaltó la importancia de pensar el lugar de los colectivos docentes a la hora de transitar la pandemia. Eran días esos en donde se había desatado la polémica sobre si la educación era un acto político o no. Entonces, estuvimos también conversando sobre eso y fundamentalmente Adriana rescata el trabajo de los docentes a lo largo de todo este tiempo. Ali. También estuvo con nosotros en el programa siguiente Delia Méndez. El programa con Delia fue muy interesante porque trabajamos 2 aspectos en la entrevista que tenían que ver con la importancia de la memoria y de la recuperación de la memoria en la educación a partir de la experiencia personal de Delia como sobreviviente de un centro clandestino de detención que se había descubierto hace muy poco tiempo, y cómo de alguna manera la participación política de Delia en los 70 tuvo mucho que ver con la campaña de alfabetización del CREAR y cómo esas consecuencias políticas que tuvieron significan estos actos de memoria para mantener viva justamente la memoria a partir de la educación. También nos acompañó Pablo Pinó, que nos explicó sobre su conocido material que todos hemos leído en algún momento a lo largo de nuestras carreras, que habla sobre el triunfo de la escuela, en donde siguió profundizando y polemizando acerca que quizás mucho de esto se debe a las distintas sensibilidades que se produce en torno al escolar y a las estéticas escolares. Así que también sintetizó de manera muy precisa
lo que hemos aprendido en estos contextos de pandemia para pensar proyecciones de cómo pensar la escuela más adelante, ¿no? Que sin duda va a ir trayendo muchos cambios estas nuevas formas de trabajo. Exactamente. Otro tema que estuvo presente también el año pasado con nosotras tuvo que ver con la educación rural. Para eso contamos con la participación de la compañera Vilma Sanz. Vilma nos habló de los contextos educativos rurales, de los desafíos que los contextos educativos rurales representan para el sistema educativo, de la importancia que tienen esos contextos también para la educación de las personas que están más alejadas de los centros urbanos. Y hablamos también de los desafíos pedagógicos que implica el trabajo en lo que sería el plurigrado, cómo ese trabajo en el plurigrado de alguna manera puede ser capitalizado también por las escuelas comunes y no rurales como una forma también de promover, de sostener trayectorias y de promover formas creativas para trabajar en el aula de manera más articulada. Sí, en el último programa nos visitó Gabriela Dicker, que Gabriela Dicker tiene una trayectoria grande en trabajar todo lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad educativa. De hecho, es funcionaria actualmente en el Ministerio de Educación en ese tema. Y rescató y destacó, charló con nosotros sobre la importancia de poder generar información y generar datos que tengan que ver con la educación para poder trabajar en políticas públicas y mejorar todas estas desigualdades que un poco las nombrábamos antes con Adriana Pudirós en torno a lo educativo. Cortito y cremoso el compacto ¿no? Cortito y cremoso el compacto es por ahí antes de pasar a la próxima sección, que es la sección de noticias. Queríamos por ahí comentarles también que el balance que nosotros hacemos de los programas del año pasado nos dejaron como muchas enseñanzas, y si alguna de ustedes está interesada en encontrarse con todos los programas juntos, en nuestro Facebook de Patria, en nuestro canal de YouTube, de Patria Compañera, pueden encontrarse con todos los programas del año pasado que están editados juntos, allí compilados en nuestro YouTube de nuestra agrupación. Y pasamos ahora a nuestra sección noticias. Estamos como locos que estrenamos placa. Estamos como locas que estrenamos placa y va saliendo todo como lo esperábamos. Bueno, primero vamos a recordar, primer noticia para recordar de este mes. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de las Mujeres y las Diversidades Trabajadoras, donde se hicieron reclamos por el derecho a la igualdad de las mujeres respecto de otros géneros y también de las diversidades sexuales respecto de las posiciones de género hegemónicas, y un homenaje también a todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio en los últimos años. Algunas cuestiones importantes para puntualizar respecto de lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y de las Diversidades Sexuales, y también con rescatar esta idea de la mujer trabajadora. Algunas cuestiones en términos de vacancia que nos gustaría rescatar en este tema. Por un lado, trabajar más fuertemente con lo que implican las violencias de género, sobre todo reclamando a la justicia que preste una mayor atención a las situaciones que atraviesan las mujeres, que no son situaciones familiares, ni personales, ni privadas, sino que también son cuestiones políticas que repercuten en la esfera de lo público. Para eso también volvió a reclamarse la aplicación de la ley Micaela en la formación de todos los funcionarios y funcionarias públicas, incluidos los del Poder Judicial. Recordamos también a todas las compañeras que padecieron en femicidios a lo largo de este año, es que llevamos más de 32 femicidios para el mes de marzo, y todos aquellos que todavía siguen sin justicia de los años anteriores. Volvemos a reclamar que no nos asesinen, volvemos a reclamar el nunca más. También la situación de las chicas, de las cientos de chicas que desaparecen a diario. Nos encontramos hoy con la feliz noticia de que la desaparición en estos días de Maya
terminó felizmente regresando ella con su familia, pero también poner atención a todas esas situaciones que las mujeres denuncian, en las cuales las mujeres son invisibilizadas en ese mecanismo de denuncia y que necesitamos asistencia de la justicia, necesitamos acceso a la justicia y no es que en el mes de marzo lo vayamos a pedir, solamente el mes de marzo, cada mes de marzo es el reposicionamiento de estos reclamos hasta el marzo del año próximo. Bueno, la otra noticia que sin duda y no podemos dejar de mencionar en estos días es el retorno a las clases y las controversias en torno al inicio de las clases que se han dado en todos los ámbitos y en todas las provincias, desde los reclamos por el incumplimiento de los protocolos hasta reclamos salariales, de aumento, de paritarias, de pago de salarios atrasados, como es el caso de la provincia de Chubut y de Jujuy. Esta es una realidad que todos conocen porque la mayoría de nuestra audiencia o es docente o tiene niños o ambas cosas en la escuela, se ha dado dependiendo al nivel presencialidades, distintas presencialidades, algunas con semanales, otras intercaladas, con horarios, con un mix de mañana-tarde, tarde-mañana, un ratito cada día. Así que hay alegría por la vuelta a clase y la vuelta a las aulas, porque sin duda es un espacio vincular que los niños no tienen que perder, pero detrás hay controversias principalmente en lo que respecta a la provisión de barbijos, alcohol, lavandina, alcohol en gel, distintos protocolos que las escuelas están adaptándose a seguir. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo sigue la cosa para ver cómo sigue la escuela. Otra noticia, esa es una buena noticia que queremos compartir con ustedes, es que se han vuelto a abrir este año la inscripción a las becas Progresar, que sabemos que tienen un fuerte impacto en los chicos y chicas que deciden seguir sus estudios en distintos niveles del sistema educativo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, ha abierto la inscripción para todos aquellos estudiantes que deseen recibir las becas Progresar destinadas a los niveles obligatorios del sistema educativo, como la escuela secundaria, también a la educación superior. Las becas Progresar, que son becas que tienen que ver que están vinculadas a la producción y al trabajo, es una posibilidad más para todos los jóvenes que quieren desarrollar sus capacidades de estudio. Para tener más información respecto del acceso a las becas Progresar, pueden buscar la información en la página web del Ministerio de Educación, que tienen un espacio particular para las becas Progresar, y sino también en las páginas del ANSES, www.anses.gov.ar/progresar, donde allí tienen el acceso a los links para poder anotarse. La inscripción es online, solo se necesita una certificación de la institución en la que van a seguir sus estudios, pero bueno, es una buena noticia saber que este año también contamos con este programa de apoyo para nuestras y nuestros estudiantes. Bien, la otra novedad que nos acompaña hoy es que el año pasado el CONICET hizo un concurso que se llamó La Ciencia Florece. La convocatoria consistía en convocar a investigadores y demás miembros de la comunidad académica a conformar videos breves de divulgación científica sobre distintos temas. La noticia es que este año se han publicado los ganadores y nos parecía importante con ustedes compartir uno de esos videos. Estamos ahí con el operador. El video ¿Quiénes son los jóvenes que habitan la ciudad de La Plata? ¿Qué hacen y cómo se organizan? ¿Cómo se mueven por la ciudad? Con mis compañeros investigamos esta temática para conocer y analizar las diferentes experiencias juveniles y modos de ser joven. La política, las amistades, las experiencias artísticas, el trabajo, la iglesia, las organizaciones sociales, sindicales, el barrio, son algunos de los aspectos que atraviesan la vida de los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? A través de entrevistas con encuestas e información estadística, relevando información documental en medios de comunicación, redes sociales y sitios especializados, a través de la realización de talleres recreativos, participando en diferentes actividades que son habituales para los jóvenes. ¿Para qué investigamos?
Conocer los motivos por los cuales se agravan las desigualdades nos permite comunicarlas a las personas o instituciones que pueden abordar estas situaciones a través de la planificación de políticas públicas. ¿Qué sabemos respecto de las juventudes? Hay muchas maneras de ser joven. Esto varía según dónde vivan, qué ingresos tenga su familia, qué posibilidad tengan de cubrir sus necesidades básicas, agua, luz, gas, cloaca, etc., o cómo se sientan respecto a su sexualidad o a los vínculos que construyen. Por todo esto es necesario escuchar, observar y dialogar con los jóvenes para entender sus complejidades, conocer sus sueños, sus deseos y construir una ciudad que promueva el respeto, la inclusión y la escucha activa de las voces de todos. De este modo buscamos acercarnos cada vez más hacia una sociedad más justa y menos desigual. Nos contabas, Lucila, quiénes eran los que habían producido el video. Sí, el video se llama Trayectorias, Experiencias y Representaciones Juveniles y Urbanas y Periurbanas del Gran La Plata y está realizado por Candela Barrichim, Josefina Cingolani, Luisa Careis, Marcos Mutiberra y Violeta Ventura. Esa serie de videos la pueden encontrar en YouTube. Son, la verdad, hay varios videos y la verdad que son muy interesantes para mirar. Bueno, nos toca irnos a la sección entrevistas. ¿Entrevistas? Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Seguimos sorprendiendo con nuestras placas. Estamos convocados aquí nuevamente en una entrevista de Diálogos Compañeros, la primera entrevista del año. Bienvenida a este espacio, bienvenida Alicia, que ya iniciamos ahí el programa. Nosotros le contamos a Milena y le contamos al público que solemos hacer la entrevista en vivo. Hoy por razones de agenda y para tener como una charla un poquito más distendida, le propusimos a Milena grabarla, entonces nos encontramos aquí iniciando entonces esta sección. Bueno, Milena, por ahí para comenzar a conversar un poco y desde nuestro programa, desde Diálogos Compañeros, nos gustaría conocer un poco cuál fue la posición del SADOP frente a la decisión del Consejo Federal de Educación de volver a clase este año, bueno, donde todavía se continúa la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue la posición de ustedes, tanto sindicalmente, cómo lo ven en los docentes, las docentes del sindicato de ustedes? Bueno, antes que nada, muchas gracias Alicia, Lucila, a Diálogos Compañeros por invitarme y por también tener esta flexibilidad para coordinar agendas, que estamos en tiempos que requieren de mucha comprensión para poder encontrarnos. Así que muchísimas gracias. Bueno, mira, en realidad el tema de la presencialidad siempre fue un tema central para las y los docentes. Nosotros y nosotras, digamos, nuestra tarea es a partir de la vincularidad. Nunca estuvo en cuestionamiento la presencialidad, sí o no. Es una falsa disyuntiva que se instala porque en realidad lo que se pretende soslayar detrás de todo lo que hubo, que tuvimos que salir los compañeros y las compañeras del sindicato a plantear que no estábamos en contra de la presencialidad, pero sí que estábamos en una situación de excepcionalidad, que estábamos atravesando una pandemia, que estábamos atravesando una situación de gravedad en relación a los niveles de protección y cuidado que teníamos que tener para la vida, la salud de toda la comunidad educativa, de todos los que integramos la comunidad educativa. Digamos, había que aclarar lo que no era necesario aclarar. La presencialidad es fundamental en la escuela, es nuestra vincularidad. Nosotros y nosotras construimos el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del vínculo que se genera,
Por lo tanto, digamos, nunca nos opusimos a la presencialidad. Lo que sí, y en representación de nuestras compañeras y compañeros docentes, dijimos, la presencialidad tiene que estar en un marco de absoluta protección y cuidado. ¿Por qué? Insisto, nosotros estamos en un proceso de pandemia que puso patas para arriba al mundo, y donde lo que se tiene que priorizar es el cuidado, ¿no? Es el cuidado, es fundamental cuidarnos, cuidar a los estudiantes y cuidar a los docentes y cuidarnos entre todos y todas. Así que, en principio, aclarar eso, para nosotros fue una falsa disyuntiva, fue una instalación mediática de una utilización política que lamentamos, porque la verdad que con determinadas cuestiones que son esenciales para el desarrollo del país, no se puede tener una mirada tan sesgada y tan utilitaria, para no usar términos más pesados. Pero nuestra posición siempre fue la presencialidad en el marco de lo que digan las autoridades epidemiológicas y en el marco de los protocolos, y además sabemos y entendemos que es una presencialidad que va a estar atada también a lo que digan las autoridades epidemiológicas. Hoy podemos estar fortaleciendo la presencialidad, pero si en algún momento cambian las condiciones epidemiológicas, sabemos, como está pasando en todo el mundo, que hay que repensar. Pero algo que, permítanme que diga, la escuela siempre estuvo abierta, siempre, el aula siempre estuvo abierta, independientemente de que es verdad que, digamos, la presencialidad se tuvo que obturar el 16 de marzo, a partir del 16, no me acuerdo si era el 16 o el 19 de marzo del año pasado, pero lo cierto es que las aulas se mantuvieron abiertas y que eso fue por el esfuerzo de los padres y los docentes también, ¿no? Claramente. En relación a eso, Milena, te íbamos a preguntar cómo fue esa organización. Digo, sabemos mucho y hemos escuchado mucho acerca de la escuela pública, si se dio clases, si no se dio clases, si lo virtual, lo presencial y demás, pero poco sabemos de las escuelas privadas. Entonces, un poco nos interesa preguntarte cómo fue y cómo es hoy la organización en relación a esta vuelta a clases por burbuja asistida, con protocolos y demás situaciones que estamos asistiendo hoy. Uh-huh. Fue en la educación de gestión privada, fue con los mismos pilares que se construyó en la gestión pública. Uh-huh. Fue a partir de un esfuerzo inmenso que hicieron los docentes en virar de un día para otro a la virtualidad, de adaptar la clase, de adaptar las pedagogías, las didácticas, de la preocupación inmensa por la continuidad de la conexión de los estudiantes y de las estudiantes. No teníamos, como pasó en el Estado, todas las condiciones que deberíamos haber tenido, porque además también hubo una política de obturar previamente en el gobierno anterior, de obturar todo lo que fue la conectividad, la entrega de equipamientos, para que hubieran facilitado, que hubieran generado unas mejores condiciones, no digo que hubieran resuelto, pero que nos hubieran facilitado unas mejores condiciones para abordar una situación como la que abordamos, excepcional. Los docentes tuvieron que poner sus hogares, adaptar sus hogares, sus equipos, bueno, todo lo material que hubo que poner en esa adaptación. Y además con la preocupación de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes no tenían todos el acceso a la conectividad o a los equipos necesarios para mantener un vínculo como se puede dar digamos, nosotros es muy heterogénea la gestión privada. Vos tenés escuelas que tienen las condiciones
y escuelas que no las tienen, digamos, y nosotros tenemos escuelas que están cumpliendo una función en barrios vulnerados y que nuestros estudiantes y nuestras familias, digamos, están vulneradas bueno, y además no teníamos tampoco el acceso tan inmediato a los cuadernillos, entonces, bueno, los docentes tuvieron que crear los cuadernillos, tuvieron que buscar los recursos que fueran necesarios para lograr que no se interrumpan las trayectorias escolares. A pesar de eso, nosotros, bueno, sabemos que hubo muchos estudiantes y muchas estudiantes que discontinuaron, digamos, que se desconectaron, pero digamos que la experiencia que tuvimos en la gestión privada fue similar a la gestión estatal, con mucho estrés, con mucha presión, Claro. con esa jornada de trabajo. Nosotros siempre veníamos planteando, porque la pandemia lo que hizo es visibilizar una agenda que teníamos de situaciones que había que superar, previas, y además agregar las cuestiones propias generadas por la pandemia. Dentro de la agenda prepandemia estaba la jornada de trabajo docente, Claro. que sabemos que tenemos una jornada invisibilizada y no remunerada, sabemos que tenemos una jornada legal y una jornada prescripta, y que no coinciden, digamos, que tenemos tareas que están invisibilizadas y no remuneradas, y a eso se le agregó que estábamos en nuestros hogares y que la gestión del hogar y las tareas de cuidado se mezclaron, digamos, las dos jornadas. Nosotros somos un colectivo mayoritariamente de mujeres, en primaria el 88% somos mujeres y en secundaria el 74%, son porcentajes altísimos. Y bueno, se nos dio esta situación de muchas, el aumento, digamos, por eso al principio tuvimos que salir a hacer, a conveniar con las cámaras empresarias, porque había mucho abuso respecto de la jornada de trabajo, respecto de la no privacidad del docente, respecto del respeto a la jornada y al tiempo de desconexión del docente. Pero eso pasó también en la gestión estatal. Sí. Sí, claro. Quería preguntarte, Milena, porque hace poquito estábamos escuchando un anuncio que hizo Jorge Kallinger sobre un trabajo que habían hecho sobre la salud mental, sobre las condiciones de trabajo de los docentes en la escuela primaria, en la escuela privada, perdón. ¿Cómo considerás vos que se dio el trabajo docente? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo están los docentes en este momento, en general? Bueno, nos encontramos con lo que te contaba, le transmitía a la audiencia. Nos encontramos con docentes muy estresados, Claro. Con docentes que no tenían las condiciones materiales para el viraje y que no estaban proveídas por nuestros empleadores, que son en la educación privada los absolutos responsables de brindar las condiciones necesarias para que se desarrolle nuestra jornada de trabajo. Nos encontramos con jornadas de trabajo que aumentaron, que se incrementaron, mucho más allá de lo que era la jornada legal y paga. Nos encontramos con múltiples exigencias que violaban la intimidad de las trabajadoras y de los trabajadores. Nos encontramos con un estrés inmenso, como decía antes, porque al principio hubo toda una exigencia de control, mucho control, y además, bueno, los docentes nosotros tenemos los docentes de materias curriculares, digamos, para el establecimiento, pero no curriculares para la currícula oficial, que vulgarmente le llaman extracurriculares, y está mal definido, extracurriculares. Bueno, los docentes de informática eran docentes todoterreno, y además mal pagos, porque no están equiparados y le pagan mucho menos, y hubo dificultades con intentos de aplicar el artículo 223 bis
a los docentes extracurriculares, mal llamados extracurriculares, porque, bueno, digamos, se planteaba el no pago de la cuota de los padres y eso se quería trasladar hacia los docentes y las docentes que estábamos trabajando, digamos. Claro. Por eso era imposible aplicarlo, porque el 223 bis era para quienes se suspendían las tareas, y nosotros no tuvimos nunca suspendidas las tareas. Exactamente. En relación Así a eso, que, te iba a preguntar hoy sobre la demanda de los padres en relación a las escuelas de gestión privada, porque digo, me parece que ha sido como variada y mucha por lo que comentás. Digo, ¿cómo repercutió eso también en la calidad de trabajo de los docentes y en el proceso educativo con los niños o niñas? en general, los padres han acompañado, los padres, digamos, las madres y los padres han acompañado mayoritariamente por la encuesta permanente de hogares que se hizo en el 2020. Bueno, hemos sabido que el adulto que acompañó las trayectorias educativas en general, mayoritariamente fueron mujeres, porque, bueno, mayoritariamente pesa en nosotras las tareas de cuidado y las tareas de acompañamiento escolares. En general los padres han acompañado, pero sí al principio hubo que ordenar esa demanda, porque, digamos, los teléfonos celulares de los docentes fueron los primeros que se utilizaron, porque los docentes no teníamos, en las casas nuestras hay una computadora, sí hay una computadora, y además teníamos que compartirla todos los integrantes de la familia, y había que turnarse, y el docente tenía que trabajar, pero también había otros integrantes de la familia que también tenían que trabajar, con lo cual las condiciones no fueron fáciles. Y en ese sentido se usó mucho los medios personales, por eso hubo una invasión a la intimidad de los docentes muy fuerte, y hubo una contención extraordinaria de los docentes. Los docentes y las docentes siempre contenemos. Todo lo que pasa en la vida familiar y social impacta en la escuela, Claro. ¿no? Tenemos el impacto en la escuela y estamos acostumbradas y acostumbrados a, digamos, esa contención. Pero obviamente lo que nos ha pasado en una situación de excepcionalidad, que esto fue excepcional, y que además, digamos, pero entiendo que vamos por el tema las familias priorizaron el cuidado. O sea, claramente las familias priorizaron y priorizan el cuidado y la salud. Porque siempre hay un integrante de la familia que hay que proteger, que hay que cuidar. Así que nos han acompañado y bueno, las familias sabían que el aula estaba abierta, permanentemente abierta. Claro. Pero sabes que por ahí es interesante preguntarte esto y escuchar lo que vos explicás, porque también se construyeron como muchas fantasías, sobre todo mediáticas, respecto de las mejores condiciones que tienen las escuelas privadas o las altas exigencias de los padres. Y la verdad es que eso es relativo, porque es muy heterogéneo el universo de escuelas privadas, como vos decís, ¿no? Tenés desde seguramente las de alta selectividad y que son más caras y no sé qué, pero también tenemos escuelas privadas que llegan ahí donde el Estado no pudo llegar con una escuela de gestión pública. Entonces, absolutamente. Que son el corazón del barrio, además, y que han funcionado de nexo y de espacio de circulación. Exactamente, ¿no? Me parece que desmistifica muchas cosas lo que nos estás diciendo. Sí. Te agradezco que hagas ese énfasis porque, bueno, quienes trabajamos en la gestión privada sufrimos ese mito, en realidad, que está construido, porque ciertamente nosotros peleamos, una de las grandes peleas cotidianas que tiene el sindicato, y además que se complejiza, porque piensen que nosotros y nosotras, las compañeras que estamos relevadas para defender los intereses de todos los docentes y las docentes privadas, digamos, somos docentes, estamos relevados de nuestros cargos, pero tenemos que ir, digamos, discutiendo establecimiento por establecimiento, no tenemos un único empleador, tal vez haya
algunos establecimientos nucleados por cámaras y sea en un acuerdo de cámaras mucho más fácil, pero al no tener todavía un convenio colectivo sistematizado, el espacio paritario, que es un espacio que nosotros reclamamos tanto del sector, propio del sector, la lucha por las condiciones de trabajo y porque sean condiciones seguras y la organización de la tarea, de la jornada, que sea segura, que contemple la salud y las cargas psicofísicas de las tareas. Todo eso es una pelea, establecimiento por establecimiento, propietario por propietario, propietaria por propietaria, en el Ministerio de Trabajo. Y esa es nuestra tarea cotidiana, la de digamos, pelear cuando se violenta alguna norma, cuando no se cumple las cuestiones de seguridad e higiene. Por eso estamos, digamos, hay un triunfo muy importante que es la constitución del ámbito de los comités mixtos, que hay, digamos, hay un ámbito provincial donde ahí discutimos las cuestiones macro de toda la provincia de Buenos Aires con las cámaras empresariales, y después en cada establecimiento educativo se establece un comité mixto de salud e higiene. Digamos, y ahí podemos empezar a discutir las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo que afectan y que generan cargas psicofísicas que después afectan la salud y la vida de las y los docentes, ¿no? Bien. Bueno, Milena, para ir como llegando al final de la entrevista, primero nos parece como esto que te decía Alicia, que es muy esclarecedor para la audiencia, para quienes nos están escuchando, esto que comentás de la gestión privada, que muchas veces se la asocia a propuestas que fueron diversas, distintas, y que se sostuvieron en esta pandemia. Pero como estamos también en el mes de marzo y es el mes de la mujer, no queríamos dejar de preguntarte sobre tu opinión sobre el lugar que están hoy por hoy ejerciendo las mujeres en tanto la participación política y la participación sindical. Nosotros sabemos que vos también sos concejal de San Isidro, entonces por ahí es importante también no dejar de mencionar esto. Bueno, te agradezco porque para nosotras es muy importante el día y el mes conmemorar, ¿no? Recordar el Día de las Mujeres Trabajadoras. Y le ponemos trabajadoras porque para nosotras es muy importante que se ha invisibilizado el origen, lo que da origen a esta conmemoración, que es el asesinato de 129 trabajadoras que peleaban por una jornada reducida y por igual salario que los varones. Bueno, desde ahí, desde nuestras ancestras, nosotras entendemos que, digo nosotras porque es mujeres y diversidades, tenemos que hablar, ¿no? La verdad que es importantísimo que articulemos, que nos organicemos y que sigamos visibilizando y en la calle, porque hay mucho que hacer. Hemos avanzado muchísimo en la agenda, en la agenda feminista. Hemos avanzado muchísimo. Pero es tanta la desigualdad, era tanto el piso, el sustrato del sistema patriarcal que sufrimos las mujeres y las diversidades, que nos queda muchísimo todavía por hacer. Fíjate que hasta la conmemoración del Día Internacional de la Mujer no se reconoce que en realidad es de la mujer trabajadora, porque movemos el mundo, decía la consigna, ¿no? En ese sentido, es muy importante, nosotras planteamos que, digamos, tratamos de dividir las cuestiones de la desigualdad que tenemos las mujeres en 4 situaciones, ¿no? Y sobre todo desde el trabajo. Hay mucho por hacer y en los convenios con nosotras somos trabajadoras formales. Y la verdad que si no nos organizamos, no nos articulamos, dentro del universo de las trabajadoras ocupadas,
las trabajadoras formales somos un universo muy pequeño. No somos menos de la mitad, somos el 41% las que tenemos empleos formalizados. Y si el colectivo de mujeres no se sienta, no se organiza y no genera los debates necesarios, podemos llegar a estar discutiendo pobres contra pobres. Porque lo que se nos da en esta situación es que parece que las compañeras que estamos formalizadas somos compañeras privilegiadas. Y ciertamente nosotros tenemos 4 universos de trabajadoras, porque trabajadoras somos todas. Las trabajadoras que trabajan en casas particulares, ¿sí? Que cobran remuneración por esas tareas de cuidado. Las trabajadoras que trabajan en otras actividades, pero que tienen la doble jornada, porque el sustrato de la desigualdad entre las compañeras y los compañeros son las tareas de cuidado. Este es el sustrato básico de la desigualdad que tenemos, la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado, más allá de lo que tenemos instalado, que es la división sexual, digamos, los estereotipos de género, que todo eso hemos avanzado, los colectivos feministas han avanzado. Pero en lo que respecta al trabajo, a nuestra condición de trabajadoras, es muy importante que nosotros hagamos eje en las tareas de cuidado, ¿sí? Y las amas de casa, que también, digamos, son trabajadoras que no perciben por las tareas de cuidado, no perciben ninguna remuneración, ninguna compensación. Y por supuesto, la tercera jornada que yo digo, las compañeras que somos militantes, las compañeras que tenemos compromiso social, las compañeras que salimos ante la emergencia, que salimos ante la emergencia alimentaria, ante la emergencia en educación, en la emergencia de trabajo, que son las trabajadoras de las organizaciones comunitarias. Todos esos 4 universos tenemos diferentes problemáticas vinculadas al mundo del trabajo, pero lo cierto es que la discriminación, lo cierto es que la brecha salarial, lo cierto es que la violencia, que están sufriendo los colectivos, las mujeres y las diversidades, empiezan en estas desigualdades vinculadas al trabajo. Claro. Porque cuando nosotros, digamos, cuando hay trabajo remunerado, cuando las tareas del hogar son reconocidas, son monetarizadas, no solo se mueve la economía del país, sino que además le damos a las compañeras y a las diversidades las herramientas para una autonomía económica personal que le permita salir de los círculos viciosos de la violencia. Claro. Entonces, digamos, yo creo que es una obligación. Ser sindicalista es una obligación porque hay tanta injusticia que sería un derecho, digamos, ser sindicalista sería un derecho en una sociedad justa, pero en términos de injusticia es una obligación, y es una obligación ser una mujer militante, y ser una mujer feminista, ser una sindicalista feminista, porque la verdad que no podemos quedarnos en la patria chica, no podemos quedarnos en pensar en que hacemos un convenio colectivo de trabajo y resolvemos las cuestiones sectoriales y ya está. La suerte de las trabajadoras y de los trabajadores se dirime en las cuestiones de la patria, en las cuestiones del país. Se dirime, la suerte de los docentes privados, yo siempre digo, se dirimen con la suerte de las trabajadoras y los trabajadores en general, digamos. Pero de los trabajadores y las trabajadoras se dirimen en el terreno de la política, de lo político, que es lo común. Y no podemos quedarnos sin generar estos debates y sin buscar la organización y la correlación de fuerza cuando tenemos los niveles de injusticia que tenemos. Es fundamental la articulación, es fundamental que nos ocupemos de los que decía el Papa Francisco, los que están en las periferias existenciales. Sí. El Papa Francisco nos dice que el sindicalismo tiene una misión profética. A mí me encanta lo que dice, porque dice que es ponerle voz, y eso lo decía Freire también, nosotros como educadores, claro, ponerle voz, y no digo ponerle en términos de tutoriales, ¿no? Digo, poner voz a los silenciados de poder, o sea, poner en cuestión, poner en tensión la correlación del el poder patriarcal, porque nos pasa,
nos atraviesa transversalmente, nos pasa en nuestras propias organizaciones. O sea, nosotros tenemos problemas, las compañeras que estamos en la conducción de nuestras organizaciones somos el 14% que decía. Entonces, la verdad que hay mucho por hacer, que nos tenemos que abrazar, que realmente tenemos que superar las contradicciones menores y buscar una correlación de fuerza, visibilizando lo que está invisibilizado por el poder. Bueno, siguiendo con las tradiciones de las feministas de nuestras ancestras, pero agregándole las nuevas complejidades que tiene. Esto de repensar el mundo del trabajo a futuro. Claro. ¿Cómo vamos a expresarnos? ¿Vamos a pelear realmente los jardines maternales, las organizaciones sociales que salen a cubrir lo que tendría que estar cubriendo el sistema educativo formal? ¿Cómo vamos a organizar eso? ¿Vamos a tener una educación para los pibes vulnerados y vamos a tener una educación para los que tienen otra situación? Y quien esté al frente de ese proceso pedagógico, ¿van a tener condiciones distintas? ¿Van a tener condiciones más precarias? ¿No van a tener la posibilidad de formarse, de capacitarse, de profesionalizarse? O sea, la verdad que hay que pensar, ¿no? Exactamente. No, y además me parece, y para ir terminando la entrevista, me parece que que en tus últimas palabras nos vas planteando un conjunto de preguntas que son preguntas como bien fuertes y bien importantes, porque enlazan un poco lo que estuvo como sobrevolando en toda nuestra charla, ¿no? El lugar de la educación, el lugar de los docentes, la definición de lo pedagógico, la politicidad de lo pedagógico, también en la tarea sindical y también en la tarea política o en el hecho político de definirnos como mujeres, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay como mucha tela para cortar. Milena, te vamos a invitar en algún otro momento porque nos dejaste unas preguntas ahí pendientes que después las vamos a anotar y dentro de unos meses te las hacemos, a ver qué nos decís. Pero bueno, de parte de Lucila y mía, de todos los compañeros y compañeras que hacemos Diálogos Compañeros, te agradecemos mucho que hayas participado de nuestro programa, de nuestro primer programa del año, así que, bueno, estamos muy agradecidos, te deseamos mucha suerte también para este año que comienza, y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a poder volver a conversar sobre estos temas tan interesantes. Bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio para conversar con compañeras y para llegar a las compañeras y los compañeros y los compañeros que están ahí para pensar la realidad juntos y encontrarle a los desafíos nuevas respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a la compañera que nos faltó, se fue presentándose un poco, pero también queremos contarles que Milena Lamonega es docente, es abogada, es concejal del Frente de Todos en San Isidro, donde lleva adelante una tarea con una agenda fuertemente feminista, trabajando en red con otras mujeres también en la militancia de género. Es secretaria general del SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Particulares de la Zona Norte, y además por su participación política y por su participación gremial, Milena integra los colectivos de mujeres sindicalistas. Sí, la verdad que estuvo muy interesante la entrevista, aparte que Milena es una persona súper amena, súper clara para hablar, así que nos dejó, como vos dijiste ahí en el cierre, un montón de preguntas para volverle a hacer. Muy bien, Ro, nuestra operadora. Bueno, en esta última sección de nuestro programa vamos a compartirles hoy un video que producieron nuestras compañeras de la agrupación Patria Compañera. Como todos ustedes saben, Patria Compañera, además de este programa de radio, tiene un boletín que en realidad
fue un poco como quien antecedió a este programa radial, que también se llama Diálogos Compañeros. Es una producción colectiva de la militancia educativa, pero también donde tenemos algunas cuestiones sobre experiencias culturales, sobre producciones artísticas que compartimos. En el año 2020 publicamos el primer número, sobre el cierre del año el segundo número, y estamos planificando ya el tercer número para este año. Entonces, a propósito de la presentación del número 2, nuestras compañeras Verónica Orellano, que es editora del boletín, la compañera Jessica Zarini y nuestra compañera Alma Rigoni, nos prepararon un video donde presentan este segundo boletín y nos cuentan además dónde podemos encontrarlos. Roxana, escuchamos a las compañeras. Hola compañeros y compañeras, somos integrantes de la agrupación Patria Compañera con sede en La Plata e integrantes de distintos distritos. Concebimos a la educación como un derecho y un bien social y no como un objeto de mercado, como propugnan los gobiernos neoliberales. Por eso estamos comprometidos con un proyecto nacional, popular, feminista y latinoamericano. Durante el 2020, a poco de comenzar a despertar de ese largo desfile de las inclemencias a las que nos sometiera el gobierno neoliberal, debimos enfrentar la pandemia. Como agrupación nos propusimos generar actividades colectivas como pulsión de vida que concretamos y compartimos con ustedes en esta segunda edición del boletín Diálogos Compañeros. Allí, en Enlazando Diálogos, recuperamos fragmentos de conversaciones con referentes, gremialistas, docentes, investigadores de la educación, que formaron parte del ciclo del programa radial Diálogos Compañeros. Con entrega y con generosidad para con una audiencia militante que lucha por un sueño colectivo de reivindicación, dignidad y justicia educativa, contamos con la presencia del profesor y doctor Alberto Sileoni, la doctora Graciela Morgade, la doctora Sofía Tisted, Miguel Dualde, la doctora Adriana Puigros, la licenciada Delia Méndez, el doctor Pablo Pinó, la profesora Vilma Sanz y la doctora Gabriela Dicker. Con ellos y ellas conversamos acerca de la novedosa vivencia de la enseñanza y el aprendizaje en la no presencialidad y los desafíos y horizontes pendientes para concretar el derecho a la educación. En este apartado vamos poniendo en diálogo ideas y sensibilidades a partir de dos preguntas que consideramos centrales. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? En la sección Actividades Militantes contamos las actividades que fuimos realizando durante el 2020, entre ellas la serie de encuentros destinados a postulantes a pruebas de selección convocatoria 2020 para equipos de conducción institucional, secretarios e inspectores de enseñanza de nivel y modalidad, la organización del conversatorio Política y Experiencias Educativas en Discapacidad, en articulación con el Partido Solidario, la agrupación Por y para el Pueblo y la Patriada de La Plata, y H.I.T.I.S.A. de Lomas de Zamora, la apertura de una sede de fines en nuestro local de Patria Compañera, dependiente del Centro Educativo de Nivel Secundario número 453 de la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro virtual con el periodista Fernando Borroni en torno al tema Comunicación y Política, organizado en el Partido Solidario de La Plata y con la adhesión de Por y para el Pueblo y la Patriada. Luego, dedicamos un espacio a las voces de jóvenes y adolescentes, que en diferentes registros nos cuentan cómo es la experiencia de estudiar en pandemia. Además, en este número incorporamos notas de opinión de compañeros que nos acercan su visión sobre distintos temas acerca de educación. En esta oportunidad, César Subelet, maestro de integración laboral, integrante del SUTEBA y del Centro Vecinal Plaza Olazábal, nos habla sobre inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, como una responsabilidad del Estado y de la comunidad. Finalmente, compartimos una selección de fragmentos de obras literarias, pensadas para transitar con esperanza los tiempos que vienen. En este número, la literatura nos presta modos de decir, de decirnos, maneras de sentir, de sentirnos y de transitar colectivamente los tiempos que nos tocan. Sin dudas, en este 2021 habrá que profundizar la batalla cultural en sentido amplio,
para la inclusión de todos los ciudadanos y frenar los intentos de fragmentación, estigmatización y exclusión económica y política por parte de grupos que piensan en un país para pocos. Les agradecemos y recordamos que nos encuentran a través de nuestras redes sociales: Facebook Patria Compañera, Twitter Patria Compañera e Instagram Patria Compa. Allí los esperamos para que nos escriban sus comentarios, nos lean y nos sugieran lo que ustedes quieran. Bueno, Alicia, hemos llegado así al final del programa. Un agradecimiento muy grande a las 3 compañeras que hicieron el video para que puedan conocer el boletín. Nos va a quedar pendiente para la semana que viene las efemérides, así que ya nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerles a todos ustedes por escucharnos y volvernos a encontrar en este espacio que nos ha cedido la radio Germán Abdala de AT Capital. Agradecerles nuevamente a Lucio Enríquez y a Maxi Pando por la artística y la locución, a nuestros productores que hacen un esfuerzo muy grande para que todo vaya saliendo a punto. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 19 horas. Gracias. Adiós. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.